¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición del País que Queremos por TVN, canal 24 horas y 24horas.cl, conversando, analizando y también aprendiendo sobre las normas de la propuesta de nueva Constitución que votaremos el 4 de septiembre. Vamos de inmediato con nuestros expertos para hablar de un capítulo de esta norma. Marisol Peña, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días a todos. Y Tomás Jordán, que nos acompaña como todas las ediciones del programa. Tomás, bienvenido. Hola, Nicolás. Hola, Marisol. Como siempre, un gusto. Vamos con el capítulo 9. Justicia, sistemas de justicia. Vamos a ir analizando con Marisol y Tomás en esta ocasión y justamente con la primera norma en el País que Queremos. Sistema de justicia, sistemas de justicia. La jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar por medio de un debido proceso los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo resuelto, conforme a la Constitución y las leyes, así como a los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. A ver, Marisol, el Poder Judicial pasa a sistemas de justicia. Más allá del nombre, hay un tema en la propuesta que es bastante más profundo. Sin duda, es profundo porque una de las funciones absolutamente clásicas, tradicionales del Estado, es la función de resolver los conflictos que se suscitan al interior de la sociedad. Esto pone fin a lo que se denomina la autotutela, que en el fondo es la justicia por mano propia. El Estado le encarga a órganos especializados llamados tribunales que resuelvan esos conflictos y que lo hagan conforme a normas del debido proceso, que se respete el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, el derecho al recurso, la motivación de las resoluciones judiciales. ¿Tomás? Sí, hay un punto ahí novedoso en la propuesta, que es los sistemas de justicia, que no es solamente el sistema nacional que conocemos hasta ahora, sino que se suman o se reconocen los sistemas de los pueblos indígenas. Que la va a estar viendo, sí. Y por lo tanto se produce una interacción en esta idea de poder judicial clásico a través de estos distintos sistemas que están reconocidos en el texto constitucional. De hecho, el inciso 2 se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas reconocidos en la Constitución. Así es, porque cada pueblo tiene una forma de resolver sus conflictos y por lo tanto generalmente van ligados a cierta autoridad a quien ellos les reconocen esta capacidad de resolver y dirimir los conflictos jurídicos entre ellos. Por lo tanto, la Constitución lo que hace es reconocer este sistema nacional que estamos acostumbrados, más estas autoridades que están llamadas a conocer y resolver aquellos problemas de los pueblos. Y continuemos con esas autoridades. Vamos justamente al sistema jurídico de los pueblos y naciones indígenas. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Aquí hay una novedad importante, Marisol Peña, en esta propuesta sobre los sistemas de justicia. Uno de los temas efectivamente que más ha causado preocupación es este concepto en un plano de igualdad, porque hay una gran diferencia entre la jurisdicción que ejercen los tribunales que establece la ley y la jurisdicción indígena. No es que uno sea más importante que otra. Los pone a la par. Los pone a la par. Eso significa igualdad. Perfecto. La propuesta que se ha celebrado o acordado en estos últimos días los pone en forma paralela, que no es lo mismo que igual. Pero ¿por qué digo que son distintos? Porque cuando tú recurres a los tribunales que establece la ley, usualmente sabes de antemano cuál es el tribunal que va a juzgar el conflicto que te afecta y cuál es el procedimiento conforme al cual se va a resolver ese conflicto. La justicia indígena opera y ha operado siempre sobre la base de costumbres y tradiciones ancestrales que se ejercen fundamentalmente por sus propias autoridades, que puede ser el lonco en el caso del pueblo mapuche o puede ser el consejo de todas las tribus en el caso del pueblo Rapa Nui. Sí, ahí hay un matiz, porque Marisol dice muy bien que hay una regla básica del Estado de Derecho, es conocer de antemano quién te va a juzgar y las reglas, Perfecto. es decir, las leyes que se te van a aplicar. Claro. Pero en los sistemas de justicia indígena, eso es conocido para las personas que pertenecen a ese pueblo. Para el pueblo. Para ellos reconocen su autoridad y reconocen la forma en que tradicionalmente han resuelto esos problemas. ¿Se aplicaría el mismo principio? Por lo tanto, a lo que dice Tomás? a mi juicio, yo creo que se aplica el mismo principio, pero aplicado de diferente manera, reconociendo que son sistemas que operan de manera diferente. Pero eso no lo dice la propuesta. Pero lo reconoce. Eso es algo que se quiere explicitar
pero sobre lo que nos vamos a tener que pronunciar el 4 de septiembre, sobre lo que... Claro, aquí hay acuerdos y análisis de partidos políticos que van justamente a este punto, por ejemplo. De hecho, dice, la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia. Claro, lo que pasa es que eso es diferente a la autoridad Eso. y los procedimientos. Pero vamos justamente a algo que podría de alguna manera sacar dudas. Vamos a estar preguntando, conversando de eso. Corte Suprema, otra de las normas que está en este capítulo 9 de la propuesta de nueva Constitución. La Corte Suprema, dice, conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena. Lo hará en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio en la forma que establezca la ley. Aquí aplica las controversias o resuelve, Marisol, las controversias, pero para esa justicia indígena, no las que se puede dar entre la justicia nacional y una justicia indígena. Varias veces hemos dicho aquí en el país que queremos que las normas pueden ser objeto de distintas interpretaciones, pero me parece que si uno lee la norma, podría llegar a la conclusión que la Corte Suprema va a resolver las decisiones que adopten los órganos que componen la justicia indígena. Y esas decisiones o esas resoluciones podrán tener que ver con instituir su competencia. Si la justicia indígena instituye su competencia sobre cierta materia, se podrá apelar, se podrá impugnar esto ante la Corte Suprema. Y marcaría precedente para hacia adelante, ¿no? Naturalmente, si luego dicta un fallo definitivamente, la justicia indígena, es obvio que la Corte Suprema tendrá que dirimir y para ese efecto se consulta un órgano técnico porque no cabe duda, estaríamos aplicando reglas que no son las que usualmente la Corte Suprema conoce cuando resuelve los reclamos contra los tribunales inferiores. Tomás Jordán. Sí, muy de acuerdo con Marisol. Ahí ella menciona dos cuestiones. Una que tiene que ver con la competencia, es decir, esa capacidad que tiene para resolver aquellos asuntos que la ley le dispone, en este caso, o la costumbre. Y por lo tanto puede pasar que la Corte Suprema diga, sabe que esta no es competencia de esa jurisdicción indígena, por un lado. Y dos, también puede conocer alguna impugnación sobre el fondo de los asuntos resueltos. Por lo tanto, a partir de esas sentencias que vaya dictando la Corte, se va a ir seguramente ordenando cómo se produce la interacción entre el sistema o los sistemas de justicia. Ahí desde la práctica, digo. Desde la práctica, porque la Corte al final... Pensando para quienes nos ven, cuando se dieran los primeros casos, ¿o no? Cuando se den los primeros casos, a través de una sala especializada de la Corte Suprema con asesoría técnica, pero no vamos a tener lo que los abogados llamamos una jurisprudencia previa, ciertos criterios orientadores que de alguna manera iluminen cuál es la solución precisa para cada conflicto. Así es. Ahora, lo que pasa es que a medida que se vayan resolviendo esos casos, los jueces de abajo, por decirlo así, van mirando cómo resuelve la Corte y se va ordenando la sentencia. Ahí se va generando jurisprudencia. Así es. Pero después. Pero después. Ya. Vamos con otra norma de este capítulo 9 de la propuesta de nueva Constitución que tiene que ver con un órgano también novedoso, justicia vecinal. La justicia vecinal se compone de los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal. En cada comuna del país, que sea asiento de una municipalidad, habrá lo menos un juzgado vecinal que va a ejercer la función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal que no sean competencia de otro tribunal. Explícanos un poquito, Marisol, esto de la justicia vecinal, porque tenemos la justicia nacional, las justicias indígenas, luego hacia las comunas van a tener por lo menos una justicia vecinal. Sí, en realidad van a tener dos órganos, que es un órgano, digamos, a nivel de la comunidad vecinal, que es el que se va a encargar de intervenir en primera instancia para arreglar en lo posible el conflicto que se haya suscitado, evitando que se transforme en jurisdiccional. Entonces, estos juzgados vecinales van a ser, como quien dice, el decantador de aquello que entre los mismos vecinos no pueda solucionarse mediante sistemas que hoy día se han puesto muy de moda. Que tiene un carácter de mediación, ¿no? Sí, es como la mediación, es como... otro caso es el arbitraje, pero esto es básicamente una mediación y que se llaman en general métodos alternativos de solución de conflictos, que tienen por objeto facilitarle la vida a las personas, porque creo que Tomás dijo en un programa pasado, lo atiendo muy bien lo que dice, dijo, no es fácil para las personas recurrir a los tribunales, no es muy barato de hecho. Claro. Entonces, es importante que exista esto y estos juzgados vecinales van a ser más o menos los equivalentes de los actuales juzgados de policía local.
Sí, de partida lo reemplazan. Hay una transitoria que dice que en el plazo de 5 años se tiene que dictar una ley que cree los juzgados vecinales. Mientras eso no ocurra, los juzgados de policía local van a seguir cumpliendo su función y lo más probable, y siguiendo a Marisol, es que cumplan una doble función. Yo creo que en parte lo que hoy día realizan los juzgados de policía local, más aquellas cuestiones que son muy de barrio, muy de vecinos, por eso se denomina de esa manera. Por ejemplo, asuntos de ruido, asuntos de olores molestos que pasa a veces entre vecindarios, en el vecindario. Igualmente son conflictos que podrían escalar a otras instituciones desde la justicia vecinal, si no Así se llega a acuerdo. Sí, es un buen punto, porque los juzgados vecinales solo van a poder conocer y resolver aquellos asuntos que no sea competencia de otros tribunales. Es decir, un problema de arrendamiento entre nosotros tiene que ir al juzgado civil. Claro. Un problema penal necesariamente tiene que ir a un juzgado penal. Pero en aquellas cuestiones, por decirlo así, de menor cuantía, de menor intensidad, lo pueden resolver la justicia vecinal. Vamos con el Consejo de la Justicia, también que ha tenido una discusión, lo fue en su minuto en la Convención Constitucional, sigue también en este camino al plebiscito. ¿Qué es lo que dice? Es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial. Está encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. ¿Cómo definir y cómo aterrizar esto del Consejo de la Justicia, Marisol? A ver, yo creo que detrás del Consejo de la Justicia, como de los consejos... O sea, hay un símil ahora, digamos. Sí. En el derecho comparado, eso es lo que quería decir, se llaman usualmente consejos superiores de la judicatura. No es que aquí haya aparecido por casualidad o por primera vez. Y normalmente tienen dos objetivos. En primer lugar, efectuar los nombramientos judiciales de tal manera que no intervengan factores que sean político-partidistas o coyunturales, ni que tampoco se genere un sistema de castas al interior del Poder Judicial donde los grupos se vayan promoviendo a sí mismos. Y el segundo objetivo de los consejos de la judicatura en el mundo tiene que ver con materias administrativas, que de alguna manera se le quieren restar a los altos tribunales, particularmente a la Corte Suprema, para que sean decididos por un órgano más bien técnico y los jueces se dediquen a su función esencial, que es juzgar. Tal vez Tomás podrá referirse a alguna de las particularidades de este consejo. Vamos con Tomás entonces. Vamos. ¿Cómo llegamos a un Consejo de Justicia? Yo creo que hay una cuestión que se venía discutiendo hace años. Hoy día la Corte Suprema es la que supervisa a todos los jueces y juzgados hacia abajo. Había una sentida inquietud por parte de los propios magistrados de tener un consejo que les permitiera, este consejo autónomo, nombrarlo y evaluarlo, porque a juicio de ello se atentaba contra su propia independencia, claro, tener que siempre estar mirando hacia arriba. Derivar, digamos, esas funciones que se dio durante muchos años, ¿no? ¿Se entiende así? Sí. Entonces, ¿tú cómo velas por la independencia del juez? Que sea ajeno a las partes y también que sea ajeno respecto de sus superiores. Entonces, este órgano va a nombrar y evaluar. De esa manera, los jueces y juezas pueden resolver un caso sin estar pensando en la sentencia que va a ser revocada por un tribunal superior. En ese sentido, se asegura esta independencia. Ahora bien, tiene varias características que podemos nombrar, que uno nombra, otro evalúa, también va a poder concurrir al nombramiento de otros tribunales, como los ministros de la Corte Constitucional, también de la Corte Suprema, de los tribunales electorales regionales. Entonces ahí hay una serie de competencias que van engrosando esta capacidad, no solamente de evaluar a los jueces, sino también transformándolo en una autonomía muy poderosa paralelamente al otro Ahora, poder. y eso es lo que se discutió durante toda la convención y es un tema, lo de la evaluación a los jueces, si finalmente evalúa al juez o los fallos que tienen los jueces. Así es. Se introdujo una norma según la cual, ¿verdad?, se entiende excluido de la evaluación de la gestión judicial las resoluciones judiciales. Ahora, las propuestas que se han dado a conocer últimamente abarcan incluso un poco más allá, en el sentido de precisar que no se puede conocer el contenido. A mí me encuentro que me basta que diga que no pueden intervenir en las resoluciones. El punto es que el poder que va a tener el Consejo de la Justicia, no solamente en el nombramiento, en la evaluación de la gestión, aun cuando no incida en la revisión de los fallos, pero sí puede incidir en la fijación de metas de gestión, que genera una competencia interna dentro del Poder Judicial y además en la disciplina. Claro, y eso es un tema complicado. En un segundo para cerrar ese tema y ir a la última. Sí, no, yo creo que mientras no se meta en sus sentencias, se está velando por su autonomía y su independencia, y me parece clave ese punto. Vamos a resguardarla toda. Claro, hay que resguardarlo. Vamos con la última norma, que tiene que ver con la Corte Constitucional.
Dice así, es un órgano autónomo, técnico y profesional encargado de ejercer la justicia constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, de acuerdo con los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución. Marisol Peña, hago la pregunta. ¿Este es el Tribunal Constitucional? No es el Tribunal Constitucional de partida, porque el Tribunal Constitucional fue establecido especialmente después de la reforma constitucional del 2005 como el supremo garante de la Constitución. Y al ser el supremo garante tenía que ser un contralor eficaz, especialmente de los actos legislativos. De partida, si en la definición de la Corte ya le decimos tiene que respetar la presunción de constitucionalidad de la ley, una deferencia razonada al legislador, le estamos poniendo una serie de cortapisas. Y si a eso le une que se eliminó el control preventivo, la verdad es que para mí, personalmente, esta Corte Constitucional es apenas un asomo del Tribunal Constitucional de lo que control preventivo que actualmente en el Parlamento, cuando se está discutiendo un proyecto de ley que tiene elementos de inconstitucionalidad, puede en el mismo trámite del tribunal, de alguna manera, definir si es constitucional o no. Exactamente. No esperar que salga la ley. A requerimiento del presidente, Por de una supuesto. cuarta parte de los parlamentarios o de las cámaras en sí mismas. A mi juicio es continuador del tribunal, pero responde mejor a una clásica tensión que hay entre el principio democrático, que se ejerce en el Congreso o en el Legislativo a través de la creación de ley y la discusión legislativa, y aquel órgano, que en este caso la Corte, que le corresponde decirle que no al legislativo porque se sabe que su norma es inconstitucional. Y eso siempre produce una tensión, un conflicto que hay. Y hoy día, estos años últimos, se ha notado muy claro en esta tensión del control preventivo, en que un grupo de parlamentarios va al tribunal y le dice, sabe que nosotros creemos que esta norma es inconstitucional y por lo tanto interviene el debate legislativo. ¿Qué hace la propuesta? Trata de equilibrar la democracia con esta capacidad de controlar y por lo tanto dice, una vez que usted dicte una ley y se publique, solo ahí venga y veamos si es constitucional. Por lo tanto, respeto la democracia, respeto el principio democrático y después voy a ver si la dejo vigente o no. Me parece que trata de equilibrar adecuadamente ambos principios. Vamos a ir a la pausa. Marisol y Tomás se quedan con nosotros, por supuesto, para el próximo bloque. Recordarles que toda la propuesta, los elementos, las novedades y también la discusión está en 24horas.cl, camino al plebiscito con nuestro QR, y al regreso con nuestros invitados abordamos seguridad pública, ciudadana, cómo se integra aquí a la propuesta de nueva Constitución. Vamos y volvemos. Y seguimos con la conversación aquí en El País que Queremos sobre la propuesta de nueva Constitución, sus alcances y también lo que significan temas tan relevantes como el que vamos a tratar en este segundo bloque. La seguridad. Presento a nuestros invitados. Diputado independiente, exintendente de la Araucanía, Andrés Joanet. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Bienvenido. Y el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Alcalde, gracias también por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, nuestros habitués, Marisol Peña, Tomás Jordán, que nos siguen acompañando. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a una nota introductoria, seguridad pública. ¿Cuáles son las normas? ¿Cómo se establece y cómo se considera la propuesta de nueva Constitución? La nota de Agustín Álvarez. ¡No, weón! ¡No! Es uno de los principales temas de preocupación del Chile actual, seguridad ciudadana. Y quienes se encargan de su resguardo también entraron en el debate constitucional. Porque de aprobarse la propuesta, la institución policial, constituida por Carabineros y la PDI, podrían ser regidos por nuevas reglas. El carácter militar asociado a la identidad de Carabineros quedaría en el pasado. La institución mantendría un rol preventivo, según el texto, priorizando el cuidado de la seguridad pública. Su mandato, dice la propuesta, es resguardar los derechos fundamentales, pero ¿a qué apunta el carácter no militar? Dejar de tener una visión de un enemigo al cual hay que perseguir, a enfocarse en gran medida en una persona a la cual hay que defender. No es que se les vaya a eliminar el armamento, no es que se les vaya a eliminar la vestimenta. Lo que más va a cambiar va a ser la relación de mando que existen entre alternos y subordinados. No está muy clara en términos de qué es lo que tú esperas de una policía desmilitarizada. Uno sí puede estar más o menos claro en que la norma tiene un claro interés refundacional.
refundar o reformar, uno de los grandes debates del último tiempo, el que, junto a la incertidumbre constitucional, como aseguraron algunos críticos, se convirtió en uno de los argumentos que explicaría el éxodo voluntario de cerca de 700 uniformados este 2022. La Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Institución marcada por polémicas y cuestionamientos. Por esto, de aprobarse la propuesta constitucional, las policías estarían sujetas a controles en materia de probidad y transparencia. Una de las grandes propuestas del texto de nueva Constitución es darle un mayor control civil al funcionamiento policial. Y uno de esos ámbitos se manifestará en la rendición de cuentas y en la transparencia y probidad, sobre todo en el recurso, en la utilización de recursos públicos. El legislador tiene que desarrollar con mayor profundidad, ¿no es cierto?, estas materias para señalar cuáles son el contenido de la obligación de probidad, el contenido de la obligación de transparencia, ya sea bajo un régimen general o bajo un régimen especial. Al igual que en el texto vigente, las policías continuarían dependiendo del ministerio a cargo de la seguridad pública y mantendrían su carácter nacional y centralizado. El texto sí incorpora la paridad en la toma de decisiones y la gratuidad en su ingreso. Además, el respeto a los derechos humanos será fundamental en la educación y formación policial. La novedad ahí es la inclusión, más no el tratamiento. Lo que se tiene que incorporar es la capacidad de tomar decisiones en función de la información que se les entrega. Probablemente la mejor forma de hacer respetar los derechos humanos es tener carabineros muy preparados en todas aquellas técnicas, ¿no es cierto?, que son necesarias para poder cumplir con sus funciones. Propuesta constitucional que, según algunos, debilita las instituciones, para otros, modificaciones necesarias que requieren las policías tras casi un siglo desde su fundación. Entonces, la nota, hablando de las policías, como también se establece en esta propuesta, pero para conversar con el diputado, con el alcalde también, voy a comenzar con artículo 53. Esto está en el capítulo de Derechos Fundamentales y Garantías de la propuesta de nueva Constitución. Y dice lo siguiente, el inciso 1. Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas a través de una política de prevención de la violencia y el delito que va a considerar especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. Alcalde Durán, aquí en Derechos Fundamentales se llega a rango constitucional, un punto que usted lo vivió en su comuna, en su trabajo en territorio, también el diputado, evidentemente, intendente, ahora diputado. ¿Cómo ve lo que es este punto en particular de el derecho a vivir en un entorno seguro? Bueno, yo creo que es especialmente relevante, primero porque ya se ha dicho, efectivamente este es probablemente uno de los temas más importantes de la ciudadanía. Lo segundo es que por primera vez se consagra como un derecho constitucional el derecho a la seguridad, a diferencia de lo que señala la Constitución del 80. Adicionalmente, por una cosa que tú decías que creo que es muy importante, habla de un acceso equitativo a este derecho. ¿Y por qué esto es tan importante? Y los alcaldes y alcaldesas lo hemos vivido en estos años, porque hoy día, tanto desde el punto de vista de la dotación policial, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista incluso de las condiciones físicas, espaciales de los territorios, las condiciones de seguridad varían diametralmente entre las comunas más ricas y la gran mayoría de las comunas del país, y por tanto introduce una noción de equidad. Ahora, ¿se va a solucionar eso, que ha sido un tema histórico, y especialmente de las comunas, que hay unas diferencias que son abismantes, con este punto en la propuesta de nueva Constitución? En la propuesta constitucional hay un capítulo particular en relación a lo que se denominan los municipios, que se denomina... las comunas autónomas. Las comunas autónomas. Sí. Que es bien importante porque también introduce el criterio de equidad territorial y genera expresiones bien precisas en relación a la necesidad de garantizar el acceso a los recursos y a las condiciones de desarrollo de los territorios con este sentido de equidad. Pero una última cosita que quería decir del artículo 53, en el inciso segundo, además habla de una noción que también es bien importante que esté en la Constitución. Habla de la necesidad de abordar la prevención, la persecución y, por supuesto, la sanción. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces, con la premura de lo que pasa día a día, nos concentramos mucho en la persecución, y eso está muy bien y hay que fortalecerlo. Pero también tenemos que hacernos cargo integralmente de los temas de prevención social y situacional, que es en alguna medida lo que le corresponde a los municipios y para lo cual hasta ahora nunca hemos tenido recursos. Diputado Llonet. Bueno, lo cierto es que el Estado en democracia, lo primero que tiene que garantizar el Estado es la seguridad de las personas.
Pero eso del dicho al hecho hay mucho trecho. En la Araucanía nosotros hemos visto que hoy día el Estado no asegura la seguridad de las personas, pero tiene que ver por voluntad. Y yo le voy a dar un ejemplo. Se habla de ausencia de Estado en ese caso. Pero yo le voy a dar un ejemplo. En julio de 2015 cae Francisco Huenchupilla, fundamentalmente por la incapacidad que tenía para resolver el tema de la crisis de los camiones. ¿Se acuerda cuando los camiones iban a La Moneda? Presidenta Bachelet, presidenta, ministro Interior Burgo, me nombran a mí y no lo quiero personificar ni nada de eso, pero después de eso nos quemaron un solo camión y nunca más quemaron camiones en la autopista. Era la misma Constitución, eran las mismas leyes, pero además generamos espacios de diálogo, ¿no? Ahora, con este texto constitucional no sé qué voy a hacer en Temucuicui, porque esa va a ser una unidad autónoma y según esta Constitución, la autonomía indígena no van a permitir, en el fondo, que las policías entren, o van a tener que la autoridad tradicional. Pero en el caso de la justicia indígena tenemos un problema muy grave que nadie ha analizado. Porque primero no hubo consulta. Esta Constitución está invalidada porque no tuvo consulta indígena. No hubo consulta indígena. ¿Hubo consulta? 7.000 personas. Poquito, ¿no? Poquito sería el 0,3% de todo el potencial indígena que dicen que hay en el país. Que la mayoría está en Santiago. Pero no olvidemos que el concepto indígena viene de indigencia, gente de ahí. Vale decir los que están en Cholchol, en Curarrehue. Perdónenme, pero no los que están acá en Santiago. Y se lo dice alguien que tiene 38% de sangre indígena, pero que en el fondo no lo pueden considerar como indígena, porque yo no vivo en lo indígena. Eso por una parte. Pero respecto a eso, ¿cómo hacemos con la justicia? Porque esto tiene que ver, el carabinero, ¿a quién va a responder? ¿Al lonco? ¿Cuál es el derecho constitucional de los loncos? El lonco, en el mundo mapuche, solo es jefe de su lof, de su territorio, pero no de al lado. Y por tanto el concepto de justicia que él va a tener para aplicar va a ser ahí, pero distinto. ¿Y cuál va a ser el concepto de justicia que él va a aplicar, o el de al lado, o el de al lado, o el de al lado, de los cientos loncos que tenemos? Entonces, el tema que tenemos respecto justamente del artículo 53 es que finalmente choca con la realidad. Por lo menos nosotros en la Araucanía va a chocar con la realidad. Quedémonos en ese punto, quiero ir con Tomás, con Marisol. Tomás, dice el diputado... El artículo 53, que garantiza el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, choca con los territorios autónomos. ¿Es así? ¿Se propone así? ¿Pasa eso? A mi juicio no, por distintos argumentos de texto. Uno, que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, lo dice expresamente la Constitución. Artículo 295. Así es. Dos, que las policías son centralizadas y por lo tanto no puede haber una seguridad pública disgregada por el territorio a menos que dependan todas del poder central. Tres, en el artículo de la seguridad se le imponen ciertos deberes al Estado y por lo tanto de eso se trata lo novedoso del texto. Es decir, una cosa es tener un derecho fundamental uno y otra cosa es quién es el obligado a cumplirlo. Y en particular en ese artículo dispone que el Estado, a través de distintas políticas, como decía el alcalde, va a tener que ejecutar esos mandatos. Por lo tanto, me parece que al tener que conciliar la autonomía de los pueblos con los propios mandatos de la Constitución, no es posible delegar o entregar la seguridad a la propia comunidad. No, pero un solo detalle, Sí. solo un detalle. El lonco va a impartir justicia, o los loncos. Pero eso y no es son seguridad. distintos. No, los que son las autoridades, son los representantes de los pueblos indígenas, son las autoridades tradicionales. En el caso mapuche es así. El lonco es la autoridad tradicional, no hay otro. Y por tanto, si es el lonco que va a impartir un tipo de justicia, porque el lonco al lado va a impartir otra, el lonco al lado va a impartir otra, en algún momento esto se tiene que ejecutar. Y por tanto, el lonco, si imparte justicia, parte del Estado. Me imagino, porque el Estado es el que imparte justicia. Pero el Poder Judicial es distinto al Poder Ejecutivo que está a cargo de la seguridad pero pública. el lonco no es ejecutivo, el lonco imparte justicia. Eso es el texto constitucional. Las autoridades. Y por tanto es parte del Estado. Dentro de los sistemas de justicia. No, pero ¿qué sistema de justicia? El del lonco. Vamos con el alcalde Duras. Sí, yo lo primero que quiero decir con mucho cariño, Andrés, que el tema de la seguridad en Chile es mucho más que la situación de la Araucanía y con mucho respeto, pero permiso para explicar mi idea. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos problemas graves de narcotráfico, tenemos problemas graves de portonazos en cerronas, tenemos problemas graves de comisión de delitos de distintas naturalezas y en primer lugar sí hace una diferencia que se consagre constitucionalmente el derecho a la seguridad, el derecho a vivir en entornos libres de violencia en las condiciones en que yo he señalado. Esto ocurre para Independencia, para la Araucanía. Por supuesto, para todo el país, incluida la Araucanía, pero creo que no podemos concentrarnos en un solo territorio. Lo segundo es que es verdad, del dicho al hecho hay mucho trecho. Las condiciones que tú señalas son con la actual Constitución. Y esto no va a resolver mágicamente los problemas, pero hay
un mandato constitucional, porque eso es la Constitución, un marco que entrega orientaciones, un mandato al Estado para hacerse cargo, en este caso, del tema de la seguridad. Y en ese sentido creo que es muy importante que esté consagrado. Y finalmente decir que yo creo que es una interpretación de verdad que ya creo yo que está un poquito agotada. Está súper dicho que lo relativo a elementos de justicia indígena está súper acotado, está principalmente orientado a resolución de conflictos entre las propias comunidades, excluye la dimensión penal y, por cierto, no tiene nada que ver con el legítimo derecho del Estado de manera centralizada de ejercer las acciones de persecución del delito, cualquiera este sea, incluido en la región de la Araucanía. Yo quisiera que me dijeran qué parte de la Constitución dice lo que tú acabas de señalar, que está absolutamente en ese punto, en ninguna parte, porque en general te leo lo que dice respecto al tema de la justicia. Puedo complementar ahí, artículo 296, a la presidenta o al presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través del ministerio correspondiente. Pero él acaba de decir la justicia, dice. Pero no, pero es que la justicia está bien, pero también tomando lo que decía Tomás. ¿Tú me dijiste respecto a la justicia? Perdón. Pero tú me dijiste la justicia. Sí, puedo hablar de la justicia, pero creo que nos convocaron a hablar de seguridad y lo que tú estás diciendo también podemos abrir. es que en virtud de que hay un ámbito muy particular de justicia relativa a casos específicos dentro de las comunidades, no se podrían aplicar las normas generales. ¿Dónde dice eso en el texto constitucional? Lo que tú acabas de señalar. Eso es una interpretación, porque lo que dice el texto constitucional es súper exacto y claro respecto al tema de la justicia y quién lo dice. Dice lo siguiente. Permítame leerlo, dice, se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de pueblos y naciones indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. Artículo 307. Y no dice nada de lo que tú estás diciendo. Pero no se puede interpretar en virtud de eso si que el Estado de Chile no va a poder ejercer las funciones que le son privativas en materia de persecución del delito, en materia de sanción penal. Pero si los loncos terminan impartiendo justicia, son parte del Estado, porque quien imparte la justicia es el Estado, ¿no? Pero perdón, aún cuando fuera así, que yo creo que tu lectura no da cuenta de eso, aún cuando fuera así, no, pues, perdóname, lo decían recién, está centralizado el monopolio de la fuerza, está centralizado la acción de persecución del delito. Y en materia de justicia ya está súper dicho. Pero el lonco, te hago una pregunta concreta. El lonco determina, ni siquiera en acción penal, en acción civil, determina un fallo. ¿Ya? ¿Quién tiene que, en definitiva, por ejemplo, en un robo de animales, quién tiene que ir a buscar al que robó el animal, al que robó la vida? Los carabineros. Por tanto, quien mandata al carabinero es el lonco. El problema de fondo es que en el mundo mapuche real tenemos cientos de comunidades y cada lonco tiene una percepción distinta de justicia, porque no hay derecho constitucionario indígena, como se ha señalado. Es falso que hay derecho constitucionario indígena, que me busque el libro de texto, en el caso mapuche. No, pues si es constitucionario no te puede dar. Bueno, por eso no, pero. Bueno, es que por eso es constitucionario. Bueno, es que viene. Bueno, pero te digo, pero puede estar, bien, en el fondo las para que la gente que nos vea entienda un poquito. Perdón un segundo, para que la gente nos acompañe en la conversación. Sí, si estamos hablando de derecho constitucionario, es obvio que también vamos a traer el texto. Pero te doy, por ejemplo, eso, porque aquí lo que tenemos es un tema de fondo. Y el tema de fondo tiene que ver con el plurinacionalismo. Uno, no se le preguntó a la gente. Y segunda, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que es la encuesta más válida que está, y que lo diga nuestro panelista, respecto al mundo indígena que se hace cada 6 años, dijo dos cosas súper claras. Primero, que el 78% del mundo mapuche, desde el Biobío a Chiloé, no quiere plurinacionalismo, 78%. Y segundo, cuando le pregunta, ¿usted se siente chileno? El 83% se siente chileno versus el 65% hace 6 años. Entonces, toda esta entelequia, todo esto que se armó, se parte de supuestos falsos. Y en tema de justicia, que tiene que ver con el tema de seguridad, esto partió de supuestos falsos. Y ese es el problema de fondo, porque finalmente, ¿cómo aplicamos efectivamente? ¿Cómo la policía, los carabineros, a quién van a responder en el caso nuestro de la Araucanía, en el caso de los territorios? Ya, déjeme sacarlo de ese punto. Está hecho el punto y también la igual solo una precisión, porque hay autoridades regionales. Sí, solo quiero decir, hay autoridades regionales que están mandatadas para aquello, entre otros los gobernadores regionales, en este caso todavía los delegados
o pero delegadas los gobernadores presidenciales, imparten de manera que lo que se ha Ya, dicho... le hago no la sé. pregunta a los dos. Primero, alcalde. ¿Cuál es el deber del Estado desde el punto de vista de la seguridad? Hecho el punto, por supuesto, diputado, es parte de esto de la conversación. Sí. ¿Cuál es el deber del Estado y cómo se consagra y, por sobre todo, cómo se concreta con lo que es la propuesta de nueva Constitución que aquí estamos conversando? Bueno, yo lo dije al principio. Primero, creo que es muy importante que se consagre el derecho, cosa que no existía en la Constitución del 80, en la actual. Lo segundo es que cuando se habla de concepto de equidad, eso es un mandato también para asignar los recursos necesarios a objeto de que esto pueda ser abordado en los territorios de manera justa y equitativa. Lo tercero es que hay un conjunto de instituciones responsables de la implementación de esta política. Voy a poner un ejemplo. Se otorga en lo relativo a comuna autónoma, justamente, que es el tema que tiene que ver conmigo, por mi condición de alcalde, habla, por ejemplo, de la entrega de facultades en materia de promoción de la seguridad, incluidos los temas de prevención. Promoción y prevención. O, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, un mandato expreso en orden a defender y resguardar el interés de Ahora, las deme un víctimas. segundo. ¿Esto por qué no se da hoy? Cuando hay leyes que justamente buscan la promoción y prevención de la seguridad. Yo creo que lo que hoy día ocurre, en primer lugar, no hay un mandato constitucional que lo consagre como un derecho. Lo segundo es que vivimos en un país profundamente desigual. Entonces, a la hora de, por ejemplo, dotación policial, no se distribuye conforme a las necesidades de los territorios, sino conforme a otros criterios que hasta ahora no sabemos bien. Ahora, por el y hay compromiso poca de transparencia. distintos gobiernos que finalmente no necesitan una constitución para hacer una óptima redistribución de la policía. Pero cuando tú tienes un mandato a que el tema de la seguridad debe ser, debe accederse a entornos seguros en condiciones de equidad, obviamente tienes que generar las políticas públicas necesarias con el propósito de que esto ocurra. Pongo el ejemplo de los recursos de los que disponen los municipios, pongo el ejemplo de la dotación policial, pongo el ejemplo porque habla, el artículo 53 también habla de los ambientes. ¿Por qué tiene que ver esto? Fíjate que hoy día una misma autopista, que hoy es uno de los puntos donde normalmente están ocurriendo delitos, una misma autopista tiene un estándar distinto para las comunas de la zona poniente o sur de Santiago que para las comunas de la zona oriente. El Estado tiene que garantizar que existan condiciones de acceso equitativo a las condiciones ambientales que promuevan o garanticen seguridad. Paso al diputado y me quedo con ese concepto de equidad que se establece dentro del deber de tener un entorno seguro, diputado. ¿Cuál es la mirada que tiene al respecto? A ver, yo no voy a defender aquí la constitución anterior, porque yo quiero una nueva constitución. Yo por eso voy a rechazar para que hagamos una constitución entre todos, ¿no? Y que efectivamente tenga cable a tierra. ¿Cuántos carabineros faltan? ¿Cuántos? Lo dijo el presidente, porque yo esa cifra se la entregué al subsecretario Interior. Según la OCDE, si uno compara dentro de los países que nos podemos comparar, porque si no vamos a comparar con América Latina, falta un 40% de carabineros. Y tenemos que buscar carabineros porque el problema es que los carabineros, nosotros tenemos que asumir también nuestra cuota de responsabilidad. La presidenta Bachelet aumentó justamente la dotación de carabineros, pero lamentablemente fue corto tiempo. Por eso este gobierno dijo, hagámoslo en 2 años ahora. ¿Ya? Y a mí me parece muy bien. Pero el problema es que para tener nuevos carabineros van a pasar 3 años. Entonces, por tanto, y no están ingresando carabineros, fundamentalmente porque se ha desprestigiado la institución, han cometido errores sin lugar a dudas, pero la mayoría de los carabineros... ¿Usted ve que una policía no militar, como establece la propuesta, cambiaría eso? Un segundito. Segundo, claro, pero eso puede pasar en 10, 15 años. Si nosotros, como ahora, resolvemos un tema de una crisis tremenda que tenemos en materia de seguridad. Primero, tenemos un déficit de 40% de carabineros. Segundo, los carabineros que entran ganan poco, comparado en términos de mercado. Y por tanto, tenemos que estimular también que entre, porque, como digo, la institución se ha ido desprestigiando. Falta un 40% de carabineros y tenemos que buscar otras alternativas para, en definitiva, ir supliendo algunas cuestiones. Por ejemplo, nosotros hemos planteado crear la Policía Militar de Frontera, porque hoy día tenemos, ¿cuántos carabineros tenemos en frontera? 1.600, pero dividámoslo por turno, digamos, la frontera terrestre, ¿no? Por turno, pero sin pensar los que tienen, por ejemplo, licencia médica, etcétera. Tenemos un promedio de 300 carabineros hoy día más o menos que custodian nuestra frontera, que es poco. Y por eso hoy día entran por nuestra frontera quien quiere. Por tanto, si nosotros, por ejemplo, generamos esta Policía Militar de Frontera con gente que sepa, nosotros hoy día liberamos a más 1.600 carabineros. Cuando yo hablo de la realidad real, o sea, por eso propongo el ejemplo de la Araucanía, porque la Constitución, este texto puede proponer muchas cosas, pero en términos reales, ¿cuánto nos vamos a demorar para llegar efectivamente a una situación de seguridad? Y efectivamente al tema de equidad territorial y todo lo que dice nuestro alcalde, tiene mucha razón, pero para eso nos vamos a demorar mucho. Entonces, yo diría,
Está bien lo que proponen, o sea, nos pero es un vamos a deseo. Sí, nos a ver. vamos a demorar un poco más y además... Déjeme se detenerme ahí. retrasa y Déjeme detenerme ahí. iniciamos un proceso- Déjeme detenerme ahí. Voy a pasar con Prefiero estar Marisol. un año, prefiero Voy a estar un año pasar con discutiendo Marisol que 20 Peña años y aprovecho el punto que hace el diputado. También aprovechando el derecho comparado en términos de seguridad, Marisol, esta es una pregunta, digamos, de proyección, pero los tiempos pueden ser muy eternos, muy largos, depende también de la ley, me imagino, que se baje en términos de la seguridad, no solamente de las policías, sino finalmente el deber del Estado que tiene por asegurar esa seguridad. A ver, yo escuchaba atentamente el debate entre el diputado Joanete, el alcalde Durán, y me parece que aquí hay que explicar lo siguiente, sin ánimo de defender ninguna constitución existente, sino que en materia de principios. Hoy día ya se dice, artículo 1, inciso final, que es deber del Estado proteger, brindar protección a la población y a la familia y asegurar la seguridad nacional. ¿Ya tiene rango constitucional entonces? Tiene rango constitucional. ¿Cuál es la diferencia con la propuesta de Marisol? ¿Cuál es la diferencia con la propuesta? El alcalde, lo dijo muy bien el alcalde Durán, ahora no se mira como un deber del Estado, sino que se mira como un derecho fundamental. Y creo que es importante decirle a las personas que cuando constitucionalmente se consagra la Carta Fundamental, un derecho fundamental se transforma en inmediatamente justiciable. Señor, señora, usted que nos está mirando, si el día de mañana se aprueba esta nueva Constitución con un derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, usted puede accionar ante los tribunales de justicia. Y eventualmente la sentencia del tribunal va a ordenar al Ministerio de la Seguridad Pública que, por ejemplo, se desaloje un campo tomado, que, por ejemplo, se intervengan las comunicaciones de un grupo que pueda estar vinculado a la delincuencia y al narcotráfico, como ha ocurrido, ya lo sabemos, en la macrozona sur de la Araucanía. Creo que esa diferencia... Felipe, es absolutamente fundamental, perdón Nicolás, para entender cuál es el alcance de un deber del Estado y cuál es el alcance de un derecho fundamental. Tomás. Sí, un derecho fundamental es la facultad que tienen las personas de requerir a los tribunales, pero siempre hay un sujeto obligado, si vuelvo al punto. Y la pregunta es, ¿quién es ese obligado? Y es el Estado. Y ese Estado, la propuesta de texto le fija ciertos elementos que tiene que cumplir. Por lo tanto, tiene que llevar a cabo una política de prevención de la violencia, acciones de prevención, persecución y sanción. ¿Por qué lo digo? Porque un juez lo que tiene que medir es la obligación constitucional con lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, si eventualmente el Estado no está cumpliendo con esos estándares constitucionales, lo más seguro es que falle en favor de la persona. Pero en el caso de que tenga una política adecuada, además hay una obligación de tener una política nacional de seguridad pública, que hoy día no existe. Es decir, mirar el largo plazo, fijar una línea larga y ir cumpliendo Artículo 296, inciso 2. Así es. Por lo tanto, ¿qué va a mirar un juez o una jueza? Hay una política nacional, hay deberes que debe cumplir, ¿se están cumpliendo o no? Me parece que esa es la configuración, a mi juicio, constitucional. Y Carabineros debe dar, entre otras cosas, eficacia al derecho. Así es. Quiero poner un punto y con un artículo. Aquí está. Artículo 297 de la propuesta de nueva Constitución. Inciso 1. Las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Ahí se agrega también en el inciso 2 que deben incorporar perspectiva de género y también están sujetos a controles en materia de probidad. Inciso 4. Alcalde. Aquí hay un cambio y también ha sido altamente discutido, conversado con respecto a Carabineros. Hemos hablado muchísimo de Carabineros. Me quiero quedar solamente un segundo con no militar. ¿Cómo lo evalúa usted en su experiencia también que ha tenido constantemente en su comuna con Carabineros? Yo creo que la experiencia de todos los chilenos y chilenas da cuenta de que esto es bien importante y bien necesario. Y primero, una aclaración. Que las policías sean civiles y no militares no constituye ninguna novedad. La PDI es una policía civil y no es que no usen armas, no es que no tengan plena facultad para perseguir el delito, en fin. De manera que... Se ha hablado de dividir lo que son las funciones de la PDI con Carabineros en una eventual reforma a las policías, por ejemplo. Sí, pero ese es un segundo momento al cual me puedo referir. Okay. Pero creo que es importante primero aclarar que la noción de policía civil no tiene nada que ver con que no tenga plenas facultades para la persecución del delito y para el uso legítimo de la fuerza, incluido por supuesto las armas. Lo segundo es que existe una policía civil que es la PDI,
y no constituye ningún problema. Lo tercero es que hay algunos artículos bien interesantes en relación a esto de no militar, que tiene que ver, como lo decía ahí un académico, básicamente con la forma de estructuración interna, que entre otras cosas, por ejemplo, podría significar en la estructura de mando que se minimizan las posibilidades de que ocurran hechos como los que han ocurrido en materia de faltas a la probidad. Si tú tienes una jefatura directa que tiene una estructura de mando militarizada, las probabilidades de que tú representes la ocurrencia de una falta de probidad del superior disminuyen significativamente. Porque en una institución militarizada normalmente las personas no contravienen la orden del superior o les cuesta más poner en riesgo las conductas del superior cuando tiene una estructura... Porque hay mecanismos de control jerarquizado en ese sentido. Exactamente. En cambio, hoy día no solo establece este carácter no militar en el sentido que he señalado, sino que además, como tú muy bien decías, incorpora otras dimensiones, entre ellas expresamente las relativas a controles en materia de probidad y transparencia, de rendición de cuenta pública, etc. Diputado, este cambio en las policías, nos quedamos con Carabineros porque evidentemente lo decía el alcalde, la Policía de Investigaciones es civil actualmente. ¿Eso sería distinto si se aprueba esta propuesta para Carabineros? Sí, antes de eso un matiz con nuestra experta en Derecho Público. Efectivamente, es deber del Estado asegurar. El problema es que el Estado asegura con los medios que tiene. Una cosa es el anhelo, o sea, que yo puedo tener todos los anhelos, pero finalmente el juez finalmente determina con los medios que tiene. Si tenemos un 10% de los carabineros que hoy día hay, es lo que hay. Pero si tenemos mucho más carabineros, efectivamente podemos asegurar mucho más. Así que un sentido de realidad con lo que pasa hoy día y con lo que puede pasar mañana. Como se ha dicho permanentemente, al día siguiente, si es que ya se aprueba la Constitución, esto no va a cambiar por arte mágico, porque esto seamos realistas. Bueno, respecto del tema militarizado, no, mire, yo tengo un problema de fondo. Yo creo que hoy día tenemos ni siquiera una crisis. O sea, tenemos una catástrofe en materia de seguridad, la inseguridad, pero mire, o sea, estadísticamente más del 80% de la población que vive en el país ha tenido en el último tiempo, o un cercano o alguien, algún hecho de tipo delictual que lo ha vivido. Y eso, la verdad, es que nos está afectando a nuestra convivencia, etc. Nosotros queremos reformar a Carabineros. Sin lugar a dudas, Carabineros necesita una reforma, necesitamos cambiar, por eso hemos propuesto esto, Policía Militar de Frontera, hacer una serie de reformas. Pero la verdad es que una constitución sin más y solamente con deseo dice vamos a hacer una policía que no sea militarizada y que además no va a tener ninguna diferencia con la policía no militarizada que existe, que hoy día que sabemos que es la Policía de Investigaciones y que me parece muy bien, ¿ya? La verdad es que yo creo primero que no va a funcionar por la estructura que tiene Carabineros. Yo creo que es un proceso que nosotros podríamos vivir respecto de una reforma a Carabineros que sí tenemos que hacer, que sí tenemos que mejorar porque tenemos un déficit respecto de la seguridad, de cómo está estructurado, pensado Carabineros, pero también un déficit en términos de números, lo acabamos de decir, ¿no es cierto? Sí. Y por tanto, en ese sentido, yo siento que la forma en cómo hoy día opera Carabineros, justamente por temas de probidad, como se acaba de decir, por temas de probidad, efectivamente hay un responsable. Pero cuando la estructura es mucho más transversal, no hay tanto ya el responsable, no es el de arriba. Porque efectivamente cuando usted tiene que, desde el poder político, cuando usted tiene que tomar una decisión finalmente, usted saca al de arriba, no se va abajo, pero cuando la cosa es más transversal, los responsables se diluyen. Y una cosa que yo aprendí, en tema de probidad, primero no es toda la institución. Yo vengo de una familia de 16 hermanos, ¿no? Lógico. 16 hermanos. Y a mí me enseñaron de chico lo que era bueno y lo que era malo. Y por tanto, yo no achacaría tanto estos temas de probidad, porque siempre metemos el tema de probidad como que ese fuera uno de los problemas graves que tiene Carabineros, sin lugar a duda lo tiene, pero creo que hoy día Carabineros es una institución que sigue siendo querida por los chilenos, que tiene una buena estructura, pero que tiene tremendos déficits. Y voy a dar un ejemplo. Perdone que vaya a la Araucanía. En la Araucanía no tenemos vehículos blindados. Y los Carabineros no pueden entrar a las comunidades porque no tienen vehículos blindados, porque se les dispara con fusiles. ¿Ya? Y por tanto, claro, ¿qué va a ser eficiente Carabineros ahí? Entonces, la eficiencia también se mide por la capacidad que el gobierno de turno, el Ejecutivo y con el Legislativo le entrega a Carabineros para que pueda operar. Ahí vamos a tener mucho menos. Y dame un poquito... Pucha, lo mismo... Déjeme hacer un alto, porque es que yo les pido que me haga hacer un alto porque tengo que hacer una pausa. Vamos a volver, nos queda un pedazo todavía, pero quiero dejar lanzada una pregunta a nuestros expertos y ahí retornamos de la pausa. En el derecho comparado, una policía
no militarizada o no militar existe? ¿Cómo se da? Hacemos una pausa, regresamos de inmediato, estamos hablando de seguridad aquí en el país que queremos. Y regresamos al país que queremos, estamos hablando de seguridad y dejamos la pregunta ahí para nuestros expertos. Si en términos de una policía no militar, policía civil, como se establece para Carabineros, en este caso en la propuesta de nueva Constitución, el derecho comparado nos muestra algunos ejemplos. Rápidamente, Marisol, ¿es así, no? La verdad es que yo no conozco ningún país en el cual a la policía se le haya dado el carácter de no militarizada. Lo que sí ha habido un debate muy importante de años en Alemania respecto de los cuerpos armados en general, militares y policía, en el sentido de que sean ciudadanos con uniforme. Vale decir que sean funcionarios del Estado, pero que cumplan una función especial, pero que no se distingan de otros funcionarios. Pero de ahí a transformar las policías en no militarizadas, creo que este sería un caso bastante único hasta donde yo conozco. Perfecto, Tomás. Sí, lo que pasa es que hay países como el español que han dado un enfoque principalmente en la prevención. No quiere decir que no haya represión si es necesario. Lo que pasa es que la policía no militar tiene un enfoque en la educación, en la cultura de atender a las personas y la seguridad de los bienes, más que esta cultura que decía un experto sobre amigo-enemigo, es decir, ver a las personas que están fuera del marco policial como si fueran siempre un enemigo al cual hay que combatir. Y esa es la gran diferencia entre lo militar y no militar. Nos quedan algunos minutos, ha estado muy bien la conversación, muy buena, pero no quiero dejar de lado, alcalde, diputado, estado de excepción. Yo sé que ahí tendríamos que tener otro programa, pero alcalde. Pero primero quiero decir una cosa muy breve. Yo creo que todos compartimos el respaldo a las policías y en particular a Carabineros. Creo que eso no significa que los hechos de falta de probidad son gravísimos, y cuando hablamos de falta de probidad no nos referimos solo a temas relativos a dinero, más de 35.000 millones el denominado Paco Gate, sino también a hechos como por ejemplo en la Araucanía, donde el jefe de inteligencia fue apartado mientras se desarrolla una investigación, dado que estaría eventualmente, por eso digo en materia parte de la investigación, vinculado al robo de madera. Entonces yo creo que precisamente por la situación de la Araucanía esto es particularmente grave, y por eso creo que las policías tienen que ser respaldadas, tienen que tener las atribuciones necesarias, van a seguir cumpliendo la función, van a seguir teniendo armas, van a seguir... pero tienen que tener mecanismos de control distintos y adicionalmente ser una policía civil. Igual que la PDI, no implica que no podamos dar una persecución eficiente al delito. Me quedan 3 minutos, le tengo que dar 1 minuto entonces, alcalde. Estado de excepción, de 4 pasan a 3, más allá del número, hay todo un tema con el estado de excepción de emergencia, por ejemplo. Dos cosas. La primera, yo creo que efectivamente el estado de emergencia que se suprime puede aplicarse para los efectos que se ha aplicado hasta ahora a través del estado de catástrofe. No obstante... De calamidad pública en este caso. Exacto. No obstante, yo celebro que el acuerdo al que llegaron los partidos que respaldan el apruebo hayan señalado que, sin perjuicio de que se puede mantener las disposiciones, pueda modificarse con posterioridad al 4 de septiembre. Diputado. Breve. Hay varios alcaldes que han caído por caso de corrupción. ¿Todos los alcaldes son corruptos? No. Hay varios carabineros que han caído por caso de corrupción. ¿Los carabineros son corruptos? No. Por eso estamos de acuerdo. Por eso, cierro Sí, paréntesis. Sí. A ver, este texto constitucional es malo porque demuestra tremenda falencia, la hemos discutido acá, y el estado de excepción es uno de esos. O sea, no entender que hoy día requerimos el estado de excepción. En el gobierno nuestro, con la presidenta Bachelet no lo requerimos, pero hoy día se requiere. Y por tanto, eso demuestra que tiene serios problemas. De hecho, los propios partidos de la prueba así lo dijeron, porque en el fondo hicieron un listado de todos los problemas que tiene en materia de justicia, por ejemplo, dijeron, y en materia de seguridad, de llamar poder judicial incluso, y en temas del estado de excepción, de reponer el estado de excepción. Lo que está claro es que de aprobarse este texto constitucional, el día 5 de septiembre no tenemos estado de excepción. Eso no es así, bueno. Es que es una precisión jurídica, porque la verdad es que si se aprueba el 4 de septiembre, se mantiene, porque tú bien sabes, existe una ley orgánica constitucional que es la que implementa los estados de excepción, y la norma transitoria segunda establece que
mientras no se derogue expresamente o mientras no lo declare el tribunal, la Corte Constitucional como inconstitucional, sigue rigiendo plenamente. Pero es que lo que pasa es que es una precisión importante. Porque la única diferencia de la precisión es que efectivamente no vamos a tener tribunal constitucional porque si ustedes se fijan las votaciones que hemos tenido en el Parlamento, los partidos de la apruebo en general han votado en su mayoría en contra de los estados de excepción. Y por tanto no vamos a tener los votos para, está bien, para entonces, incorporar... Entonces estás de acuerdo conmigo de que eso de que a partir del 5 de septiembre no rige... Puede ser a partir del 5. No es cierto. Pero vamos a tener... yo creo que es importante decirle a la gente... Dejemos hablar al diputado. Lo que no tenemos es que no vamos a tener estado de excepción y eso demuestra que esta Constitución es una serie pero déjame terminar. En una serie de temas que los propios partidos de la apruebo en un documento han señalado. Por eso yo digo y termino con esto, que es lo que queremos a partir del 5 de septiembre y te queremos también convocar a ti, a todos, queremos convocarlos a todos a hacer una nueva Constitución, pero de todo, y que justamente no tenga este tipo de falencias como es la falta de un estado de excepción. Tienes que convocar a CAST, tienes que convocar a la UDI. Esos son los que se han opuesto sistemáticamente. Se va a acabar el tiempo. Mira, son los del rechazo. Para cerrar, por favor, se va a acabar el tiempo, diputado. Es una persona que viene del mundo del humanismo cristiano. Y como vengo del mundo del humanismo cristiano, yo estoy absolutamente a que subamos desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, porque en este país cabemos todos, porque en el país que queremos, es el país que es bien, el país que tenemos. Cabemos todos, diputado Andrés no todos hemos querido. Diputado Andrés Llonet, alcalde de Durán, derechos. muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias por la Muchísimas gracias, Marisol Tomás. Una conversación sobre el país que queremos, esta propuesta constitucional, y recordarles que en 24horas.cl, camino al plebiscito, con la propuesta, con las conversaciones, las discusiones y también las novedades camino a este plebiscito del 4 de septiembre. Vamos a estar, por supuesto, en una próxima edición revisando el país que queremos. Nos vemos, chao.